Esta historia no me pasó exactamente a mí, sino a mis hermanos. Yo tenía aproximadamente 7 años y en mi familia dividíamos las festividades del mes de diciembre para pasar una fecha con mi abuela materna y otra con mi abuela paterna. Justamente ese 24 de diciembre lo pasaríamos con mi abuela materna. Ella era del estado de Hidalgo, de un pueblito llamado Chapatongo. Apenas íbamos llegando al pueblo, ya se había hecho de noche, pues mi padre había trabajado más tarde de lo común. A unos kilómetros del pueblo la carretera principal estaba en arreglo, por lo que tuvimos que meternos en un camino de terracería. Este pasaba frente a un cementerio, un campo de fútbol y una vieja presa. El camino estaba lleno de árboles y se veía bastante tétrico, pero era la única forma de entrar a la localidad. Así que tuvimos que pasar por ese sitio. Casi al llegar a la salida del tramo donde ya podíamos ver casas a lo lejos, mi padre se paró y le dijo a mi madre que había un tubo en la carretera, que se veía bastante bueno y tal vez a mi abuela le serviría de algo. Mandaron a uno de mis hermanos por el tubo y nos habíamos adelantado varios metros de donde estaba. Mi hermano rápidamente corrió por él, pero tardó bastante tiempo en volver. Al subir al auto, mi papá le preguntó por el tubo y le respondió que venía un carro y mejor lo dejó escondido detrás de unos arbustos. Y sí, efectivamente teníamos un carro que venía detrás de nosotros. Seguimos nuestro camino y llegamos enseguida a la casa de mi abuela. Todos mis primos empezaron a acercarse para saludarnos y teníamos tiempo de verlos. Nos besamos, nos abrazamos y en un poco rato comenzamos a cenar. Ya en la plática salió el comentario del tubo y mi abuela dijo que sí le haría falta, por lo cual mi madre decidió mandar a mis hermanos y a mis primos, pues no estaba nada lejos el lugar. Ellos muy animados se fueron con lámparas para encontrar más fácilmente el dichoso tubo. Yo no fui porque era la más pequeña y mis padres no me dejaban. Pasó alrededor de una hora y no volvían los chicos, lo cual alarmó a los adultos, pues de la casa de mi abuela ese camino no era mucho tiempo, era máximo como unos 10 minutos. Cuando mi papá estaba dispuesto a ir a buscarlos, se escuchó un fuerte alboroto. Se oía mucha gente corriendo y eran los chicos que comenzaron a tocar la puerta alteradamente. Mi papá les abrió y estos entraron despavoridos y estaban muy extrañados. Tenían la respiración entrecortada y era lógico que venían corriendo, pero algunos estaban pálidos como el papel y se veían muy confundidos. Mis padres preguntaron qué le sucedía, pero antes de poder contestar se escuchó otro ruido. Eran unos golpes en la puerta y era mi primo, que estaba más que asustado. Se encontraba enojado puesto que lo habían abandonado. Él se sentó con nosotros en la sala y ya que estaban todos comenzaron a contarnos lo que habían visto. Comentaron que iban jugando y platicando en el transcurso del camino. Todo iba normal y veían incluso a niños jugando con fuegos artificiales afuera de las casas. No había nada fuera de lo normal, como mencioné al principio. Al llegar al camino cuentan ellos que todo fue silencio, pero su tranquilidad aún no se perdía y seguían hablando y bromeando hasta que llegaron al susodicho arbusto donde mi hermano había dejado aquel tubo. Lo buscaron, pero para su sorpresa no estaba donde mi hermano juraba que lo había dejado. Todos dijeron que tal vez se equivocó y era más adelante, pero mi hermano no estaba seguro de eso. En fin, que caminaron un poco más y ahí comenzó todo lo extraño. Ellos mismos platican que ni uno ni otro, que tal vez para no alterar o asustar a los demás, mencionaron que algo los estaba siguiendo. A pesar de que estaban en calma, supieron que en realidad todos se dieron cuenta. Destacaron que no los seguían por detrás, sino justamente a un lado de ellos, pues a unos 5 metros a la derecha se encontraba un pequeño riachuelo de 2 pasos de ancho. Juraron que algo iba caminando por él, pues escuchaban los pasos lentos pero claros. Ellos lo notaron, pero todos se hicieron los locos, lo ignoraron y siguieron todo normal hasta que algo los alertó. Los pasos empezaron a correr por todo el río. En ese momento se pararon de golpe y comenzaron a alumbrar, pero no se veía nada. Solamente se escuchaban chapoteos por todo el río como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. Entonces una prima dijo que tal vez era un conejo que al ver las luces había comenzado a correr, que a lo mejor se había quedado estancado en el río. Nadie quedó muy convencido, pero al menos se tranquilizaron y esos ruidos cesaron. Los chicos volvieron a echar un vistazo por última vez al sitio donde mi hermano decía haber dejado el tubo, pero nuevamente no había nada por ninguna parte.
Lo que no se esperaban era que al darse vuelta y enfocar la luz de la lámpara en un cierto punto vieron algo que los dejó en shock. Era un bulto negro, un pequeño ser que no medía más de 1 metro vestido con una clase de capucha. Y lo que más resaltaba era su ojo. Era un ojo que brillaba muchísimo con la luz de la lámpara. Todos quedaron impresionados y asustados y no supieron qué hacer y al parecer esa cosa tampoco. En el instante se volvió a escuchar el chapoteo y todos voltearon por inercia. Aunque no tardaron nada en regresar la vista hacia aquel ser que ya había desaparecido. Sin pensarlo más salieron corriendo asustados con el miedo de que esa cosa los fuera a seguir. Mi primo, el que llegó al último muy enojado, se tropezó con una rama. Y de esto solamente se dio cuenta mi hermano. Mi primo le gritó, pero mi hermano estaba demasiado asustado y continuó corriendo. Aquel no tardó en levantarse y seguirlos, pero ellos ya tenían ventaja. Y así fue como estos llegaron a la casa. Al terminar de contar la historia, mi abuela y mis tíos dijeron que tal vez podía haber sido un duende o un demonio. Sin embargo, algo que notamos fue que 2 de mis primas estaban muy serias y tranquilas. Luego contaron que ellas ya habían visto esas cosas pero en otro lugar, puesto que ellas se dedicaban a la pastoreada de vacas. Juraron que una tarde cuando venían de vuelta habían visto a este mismo ser. Estaba sentado sobre una piedra en el patio de una pequeña casa abandonada. Por esa noche decidieron tranquilizarse e irse a dormir para olvidar todo el evento. Al otro día mi madre y mis tías se pusieron a recalentar la comida. A mi padre se le ocurrió ir al camino otra vez y al rato volvió con el tubo. Él nos confirmó que este estaba en el mismo lugar donde mi hermano lo había dejado inicialmente. Estoy muy segura que esa noche lo que vieron fue un duende. Todo encaja a la perfección. Tengo un relato de duendes que quiero contarles. Una noche se fue la luz en mi ciudad y estaba con mi hijo Derek, que en ese entonces tenía 4 años. También estaba mi madre, mi hermana y mis 3 sobrinos. Los pequeños entonces decidieron jugar a las escondidas en la casa. Cuando todos se escondieron, Luisito, uno de ellos, fue el primero en buscar. Empezó a husmear y encontró a mi hijo y después de eso estuvo buscando a Steven. Yo vi claramente que por el cuarto de mi sobrina pasó caminando una pequeña persona hacia el otro cuarto. Esta iba agachada despacio como queriendo no hacer ruido. Yo le dije a Luisito que ahí iba su primo. Pero mi sorpresa fue llegar a ver a mi sobrino saliendo de otro sitio diciéndome: «Tía, pero si yo estoy aquí». Decidí entonces que mejor dejaran de jugar porque había sido algo escalofriante. Esto que les voy a contar pasó cuando yo tenía 10 años. Hace algunos años yo tenía un amigo con el cual compartía momentos muy agradables y nos llevábamos muy bien. Resulta que un día a las 7 de la noche nos encontrábamos jugando en el corredor de mi casa. Él de pronto se puso muy raro y me dijo: «Gabriel, te quiero pedir un favor». «Dime», le respondí. Él contestó entonces: «Mira que mi papá está donde Alma, mi madrastra, y creo que no va a volver hasta mañana. Me va a dejar durmiendo solo en la casa y tengo bastante miedo». Yo le respondí que por qué debía de tener miedo, que acaso era un miedoso o qué. El enojado entonces me dijo: «Dices eso porque a ti no te tocan la puerta a las 12 de la noche». Yo por supuesto que no le creía, aunque le veía una expresión de terror en la cara. Así que le dije que le iba a pedir permiso a mi madre para ver qué me decía. Mi mamá al principio no quería dejarme, pero mi amigo Cosito le explicó a mi madre lo que pasaba y ella me dejó ir a su casa. Por supuesto, como él era mi mejor amigo, lo acompañé, pero le supliqué a mi madre muchísimo. Al llegar al lugar que queda enfrente de mi casa me sorprendí porque nunca había estado dentro. Era un viejo taller de bicicletas y estaba lleno de telarañas y tenía un aspecto muy tétrico. O al menos para 2 niños de 10 años lo era. Pasaron las horas y el sueño comenzaba a llegar. Cuando eran aproximadamente las 12 de la noche empezamos a escuchar unos golpes en la puerta.
Yo no lo podía creer, pero podía escuchar ese ruido y era bastante aterrador. Incluso nos abrazamos con mi amigo porque estábamos muertos del miedo. Luego empezamos a escuchar cómo daban arañazos y se escuchaban por fuera del taller. Asustados, mi amigo y yo empezamos a orar el Padre Nuestro, pero al mirar al techo del lugar había una hendidura por donde pasaba la luz de la luna. Ahí fue donde vimos la figura de un hombrecito agachado. Tanto fue el terror que no pudimos dormir y al día siguiente yo llevé a mi amigo a mi casa y ahí contamos todo lo que habíamos visto. Un hermano mayor me dijo que en la escuela que quedaba atrás del taller fue un cementerio, y dicen que cuando él estudió ahí se había encontrado una botita y un sombrerito. Todo indicaba de que había duendes en ese sitio. Esto ocurrió en Honduras, departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula, en el sector Rivera Hernández, en la colonia Asentamientos Humanos. Les juro que fue real y que nunca se me va a olvidar. Les voy a relatar algo que me pasó en un pueblo de Oaxaca llamado La Joya. Este pueblo no es muy grande, pero esto me pasó cuando yo tenía 12 años. Un señor llegó a vivir de otro ejido y compró su terreno muy cerca de la casa de mis padres. Los nuevos vecinos eran buenas personas y se llevaban bien con mis padres. El señor, siendo de otro pueblo, no tenía terreno para sembrar, ya que él quería sembrar maíz y frijol para después cosecharlo. Entonces mi papá le dijo que le prestaba 1 hectárea de terreno y así el señor empezó a desmontar el monte. Este terreno que mi papá prestó yace justo al pie del cerro. Así pasaron los días y el señor se iba como a las 8 de la mañana a su maizal. Limpiaba y recogía las cosas y volvía como eso de las 3 o 4 de la tarde. Un día como eso de las 6 el señor no volvía del campo. La esposa estaba muy preocupada, así que fue con mi padre para preguntarle si no sabía nada de él. A lo cual mi papá le dijo que tal vez se había quedado platicando con alguien, que no se debía de preocupar. Así que la señora se tranquilizó y volvió a su casa, pero dieron las 8 de la noche y el señor no volvía. Mi padre ya estaba un poco preocupado, así que junto con unos 8 o 10 vecinos fueron a buscar al señor al terreno, ya que era demasiado grande. Luego de 3 horas de búsqueda por fin encontraron al señor. Se quedaron sorprendidos cuando vieron los hechos. El señor estaba metido en un hueco de un pozo y solo se alcanzaba a ver los pies. Procedieron a sacarlo de ahí y el señor ya estaba casi muerto. Cuenta mi mamá que el señor tenía un color morado en donde la sangre se le había ido a la cabeza, porque había estado demasiado tiempo en esa posición. Cuando el señor se recuperó les contó lo que había pasado y dijo: fueron ellos, fueron los pequeñitos que me hicieron esta travesura. Querían jugar conmigo y solamente sentí un jaloneo en los pies y me arrastraron por casi todo el terreno. Ya cuando se aburrieron me llevaron ahí al pozo de donde salen. Sentía muchas manitas que me cargaban entre risas, gritos y carcajadas. Yo los vi, eran chaparritos y viven en ese hueco, comentó el señor muy asustado. El territorio es de ellos y les pertenece, por eso mismo me hicieron eso. No quieren que se les moleste en su casa. Esta fue la versión del señor, quien quedó lastimado de la cintura a causa de todo esto. Yo he pasado por ahí y he sentido una sensación de que alguien te está mirando, y hasta la fecha el agujero sigue en el mismo sitio. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de República Dominicana y mi historia es la siguiente. Mi casa es un poco antigua y llevo 8 años viviendo en ella. Luego de un problema familiar que tuve, mi novia me visitaba frecuentemente. Me dijo que cuando me estaba bañando estaba sentada en la sala y sintió una presencia, o más bien una mirada que la estaba observando o algo por el estilo. Todo esto desde un cuarto que estaba vacío. Inmediatamente después de tener esa sensación escuchó una pequeña risa. Ante estos hechos ella enfocó su mirada fijamente en la puerta de esa habitación. De pronto salió una cara mirándola fijamente y ella se conmocionó del susto y ni siquiera pudo gritar. Ya más calmada me dijo que eso era algo muy parecido a un duende.
4 días después, como a eso de las 2 de la madrugada, sentía un poco de calor, así que decidí ducharme. Cuando abrí la puerta vi a ese hombrecillo pequeño y era de color verde oscuro. Al verlo pensé que tal vez era una sombra producida por la oscuridad de la noche, pero luego al salir de bañarme vi a esa criatura caminando por el pasillo. Luego de ese día empecé a irme a dormir a la casa de mi novia. No es que sea un cobarde ni nada por el estilo, pero la verdad es que eso sí me sorprendió. Mi historia es la siguiente. Siempre he sido una persona muy interesada por el mundo mágico, es decir, por todos esos seres místicos de los que hablan tanto como los duendes, trolls, gnomos y elfos. Fue tanta mi curiosidad por todos estos seres que comencé a buscar información por internet acerca de ellos. Durante ese tiempo mi incredulidad pudo más que yo, ya que mi curiosidad se fue hasta el extremo de buscar páginas en internet con el fin de poder invocar estos seres y poder verlos por mí mismo. No estaba tan seguro de su existencia y tenía mucha curiosidad por verlos y confirmar si existían o no. Un jueves por la noche me topé con una página en línea que decía que las plantas de helechos con monedas color morado los atraían, por lo cual sin dudarlo procedí a hacerlo. No tuve éxito porque no pasó nada y los días seguían transcurriendo con normalidad. Luego decidí hacer un segundo intento trayéndolos colocando una copita de miel y dulces en la ventana de mi casa. Así que procedí a conseguir todas las cosas y ponerlas en mi ventana. Pero al igual que la vez anterior no sentí que pasara absolutamente nada. Ya un tanto decepcionado y casi seguro de que estas cosas no existían, decidí hacer un último intento. Fue entonces que para mi sorpresa me topé con una página un tanto misteriosa y de misticismo, en la cual afirmaban que mediante una oración se podía traer a un duende a tu hogar. La oración se encontraba ahí en el mismo sitio y cabe mencionar que antes de la oración venía una advertencia, la cual decía que estos seres al no ser tratados adecuadamente podían hacer travesuras, tales como esconder objetos o vengarse de algunas personas a mi alrededor. Yo un tanto escéptico procedí a leer la invocación en voz alta. Al terminar la invocación no sentí que pasara nada y me olvidé del tema de los duendes, así que continué mi día con normalidad. Cuando llegó la noche me sentí un poco incómodo porque me sentía observado. Me dije a mí mismo que era mi mente que me estaba jugando una mala pasada. Pero no fue hasta la hora de dormir cuando comenzaron a suceder las cosas extrañas. Estaba dormido y comencé a tener una pesadilla en la cual me veía a mí mismo levantado en la cocina de la casa. Era de noche y se veía a alguien que estaba enfrente del refrigerador. Cuando me acercaba veía a un hombre de baja estatura con la cara de un hombre adulto, tal vez aproximadamente de 40 años. Era calvo y tenía una sonrisa aterradora y un tanto perversa. En ella se podían distinguir sus dientes puntiagudos y de mal aspecto. Aquel ser me veía fijamente con una mirada de odio. Cuando retrocedí, aquella cosa comenzó a seguirme. Fue un tanto extraño ya que a pesar de que era un sueño yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Sabía que estaba dormido, pero el momento era tan real que sentía la angustia de que esa cosa me fuera a hacer daño, ya que cada vez se acercaba más y más a mí. Fue entonces cuando recordé unos versículos de la Biblia que servían para espantar a todos estos seres de oscuridad. Pero en cuanto comencé a decir los textos de la Biblia, esta cosa comenzó a reírse enfrente de mí. Yo no paraba de mencionar a Dios en todo momento. Fue entonces cuando aquel ser después de un tiempo paró de burlarse e hizo un sonido como de enojo, ya que yo no paraba de reprenderlo y en ese momento me desperté. Admito que fue un sueño que me dejó bastante asustado y que me hizo pensar en muchas cosas. Al pasar los días, para ser más exactos como las 2 semanas después del sueño, cierto día ya siendo medianoche me levanté al baño. Toda mi familia se encontraba dormida y todo parecía normal, pero mi sorpresa fue cuando al abrir la puerta del baño con la luz que salía de ahí mismo, pude distinguir como un ser de aproximadamente 15 centímetros saltó de la cama de mi hermano. Luego rodó para meterse debajo del peinador. Mientras ese ser hacía esa acción pude distinguir que llevaba una especie de ropa vieja de colores oscuros como café, verde, pino y negro. No pude verle la cara, pero estoy seguro que era un pequeño hombrecillo.
Eso me provocó mucho miedo, así que rápidamente prendí la luz de mi cuarto. Cabe mencionar que el baño se encuadra a un lado de mi cuarto y es por eso que había logrado ver aquella cosa. Cabe mencionar que el baño se encuadra a un lado de mi cuarto y que por eso lo había logrado ver. Cuando prendí la luz me armé de valor y me asomé debajo del peinador con mucho miedo. Pese a mi miedo quería ver qué era lo que había debajo de este. No había nada, absolutamente nada. Entonces comencé a hacer oraciones a Dios y a pedirle perdón por haber invocado a estos seres. Estaba 100% seguro de su existencia y de que son unas entidades malas. Después de hacer mucha oración ya no volvió a pasar nada raro por esa noche. Pero dormí con la luz encendida y al día siguiente mis padres me preguntaron que por qué no la había apagado. Les comenté lo que había visto en la noche, pero ellos no me creyeron. Inclusive mi papá bromeó con lo que le había contado, pero estoy seguro que lo había visto, y no me importaba si me creían o no. Solo espero que esta experiencia le sirva a todas aquellas personas que se topen con rituales o invocaciones, porque dicen que la curiosidad mató al gato. Tal vez son seres de oscuridad como demonios disfrazados de otra cosa, pero de que existen y no son para nada amigables estoy completamente seguro. Gracias por escuchar mi historia. Esta historia que les quiero contar le pasó a mi prima Abril. Le ocurrió cuando tenía 13 años mientras vivía con su madre en una vecindad pegada a un cerro. Cuentan que una noche todos los niños del lugar salieron a jugar a las escondidas. Cuando uno de los niños le tocó buscar, comenzó a ver en uno de los árboles. Primero vio un movimiento inusual en las ramas de los colorines y luego una sombra. No se podía ver más puesto que en esa parte no llegaba mucho la luz de las casas. El niño gritó entonces: «¡Hey! Ya te vi, Alejandro». Pero nadie le respondió, así que volvió a gritar: «Ya te vi, Alejandro. Estás ahí en el colorín». A lo que Alejandro salió de un baño cercano y le dijo: «Pero si yo estoy aquí, amigo». Todos los demás niños salieron de los escondites para ver qué era lo que estaba pasando. Miraron con extrañeza al árbol y de un momento a otro la cosa que había producido la sombra se movió con rapidez. Con lo poco que visualizaban notaron que era un pequeño ser con la nariz muy grande. Esa cosa se quedó unos segundos muy quieto, pero como que sintió la mirada de los niños y les hizo un movimiento con su mano como de saludo. Luego subió con una velocidad impresionante por la copa del árbol y lo perdieron de vista. Todos contaron lo sucedido, pero los padres no lo creyeron. Solamente uno de ellos dijo: «Recuerden que en la cima del cerro había una fábrica, y cuando esta se quemó varias personas fueron a hacer rituales. También dejaron esos muñecos y demás brujerías». Posteriormente, una vecina que le gustaba todo el tema de lo sobrenatural tuvo curiosidad un día. Así que fue de paseo a las ruinas de aquella fábrica en donde encontró una cabeza de troll del tamaño de una toronja. Esta se la llevó a la casa y se la mostró a los vecinos, quienes le dijeron que la dejara donde la había encontrado. Pero ella no quiso hacer caso y la puso cerca de su altar de la Virgen de Guadalupe. Durante el día no hubo inconveniente alguno. Pero llegando la hora de dormir, ella se acostó y como a las 2 o 3 de la mañana, la despertaron ruidos como de trastes cayendo y rompiéndose. Se levantó rápidamente a ver qué había pasado, pero todo estaba en orden en la cocina. No le tomó importancia y creyó que lo había imaginado, así que volvió a dormir. Mientras conciliaba el sueño se siguieron escuchando ruidos, pero no se quiso levantar. No fue hasta la mañana que se dio cuenta que sus cosas estaban en orden, a excepción del altar, puesto que la Virgen estaba rota a la mitad y la cabeza del troll ya no estaba. La buscó durante horas, pero nunca la encontró. Esta señora siempre se ha negado a aceptar que la cabeza hubiera cobrado vida, pues según ella esto es algo muy fantasioso. Pero ¿qué otra explicación se le pudiera llegar a dar? En esta ocasión no hay sorteos de stickers, pero nuestros amigos de Brenin tienen 2 pulseras de su serie Skull para regalarles. Lo que tienen que hacer para participar es muy fácil. El día de mañana a las 11:30 estará apareciendo esta publicación en el Facebook de Brenin. Tienen que entrar a la publicación, dejar un comentario y un me gusta a la página de Brenin. El ganador será seleccionado de manera automática y será dado a conocer el día 25 de septiembre.
Cabe mencionar que este concurso es únicamente para la gente que vive en México y provincia. Mucha suerte y espero que participen.